Muy buenos días a todos. En nombre del equipo del programa Nuestra Escuela, del Consejo General de Educación, agradezco a todos la presencia, a rectores, a supervisores, a directores de nivel, a vocales del Consejo General de Educación. La convocatoria de hoy tiene que ver con los encuentros interinstitucionales que siempre hemos realizado previo a las jornadas institucionales. Hoy van a tener la posibilidad de compartir este espacio con los especialistas que han elaborado la propuesta. La propuesta tiene que ver con el sentido que el programa se instaló desde varios años atrás y tiene que ver con el derecho a la educación que todos tienen derecho a una mejor calidad educativa, con una escuela democrática, con una escuela inclusiva, con un trabajo en forma colectiva, situada, con una escuela que vela y apuesta y se ocupa permanentemente de las trayectorias estudiantiles, de las trayectorias de sus estudiantes. Y ocuparse de las trayectorias de los estudiantes exige preguntarse qué y cómo estamos enseñando para que los alumnos logren estos aprendizajes significativos y relevantes que siempre nos proponemos. En ese sentido, venimos trabajando la propuesta del programa Nuestra Escuela y eso es lo que nos planteamos en cada una de las jornadas institucionales. Quiero agradecer la presencia y muy especialmente de la profesora Marta Landó, presidenta del Consejo General de Educación, a quien le vamos a dar la palabra. Muy buenos días a todos, vocales, directores de nivel y funcionarios que me acompañan. Inés, que está a cargo de esta coordinación del Programa Nacional de Formación Situada, y a todo el equipo, porque ella no lo hace sola. Hay un gran equipo detrás que conforma todas estas jornadas de capacitación. Así que muy bienvenidos. Necesitamos del acompañamiento de todos ustedes porque son quienes nos van a ayudar a transformar esta educación, sobre todo de nivel secundario, a la cual tanto apostamos. Hace un momento me preguntaban si realmente era cierto las cifras que han salido de que el 50% de los alumnos son quienes terminan, digamos, de promocionar. Y no sé si están así. Sí estamos preocupados por la cantidad de alumnos repitentes en nuestra escuela secundaria. Y en nuestra escuela secundaria, en las estatales, la de gestión estatal, porque en las de gestión privada varían los números, son muy diferentes. Entonces, digo, si nosotros comúnmente contamos con los mismos profesores, con los mismos docentes en unas y otras instituciones, deberíamos aplicar las mismas metodologías, el mismo seguimiento a las trayectorias escolares, porque todos los adolescentes y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad en nuestra provincia. Así que es fundamental el acompañamiento de ustedes, la gestión de ustedes, sobre todo en lo que se refiere a lo curricular, y de alguna manera abocarnos a las instancias de alfabetización y de comunicación, que son los dos pilares en los cuales nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos, desde la lectura en el nivel primario y la comunicación en el nivel secundario. Ustedes saben que los chicos en el Aprender 2017 hicieron
las propuestas de mejora, fundamentalmente situada en 2 o 3 ejes. Uno, que nos están pidiendo de manera transversal que se hable de ESI, de educación sexual integral en las escuelas, que se profundicen estos temas. De allí que nosotros hemos decidido no solo capacitar a los docentes, sino hacer un ciclo de charlas formativas en este Consejo General de Educación, y luego seguiremos por el resto de la provincia, con docentes y alumnos, de poder llegar de una vez por todas a nuestros alumnos, que ellos nos pregunten y repregunten sobre estos temas. Y por otro lado también nos piden que nosotros adaptemos la enseñanza a las nuevas tecnologías, al buen uso de las nuevas tecnologías. Digamos que nuestras escuelas tienen los recursos, sabemos todo lo que ha llegado a nuestras escuelas para transformarlas, para que sean escuelas de este siglo XXI y que no se utilizan. Tenemos laboratorios en cajas, tenemos computadoras que no se utilizan y otro tipo de herramientas con las cuales nuestros chicos están pidiendo a gritos que modernicemos nuestra enseñanza, que la adaptemos a este siglo que nos convoca, nos preocupa, y a estos cambios a los que fuertemente estamos apostando. Así que yo creo que todos coincidimos en estos. Tenemos que mejorar fuertemente nuestra educación secundaria, apostar a nuevas metodologías de estudio, apostar a una nueva didáctica, a proyectos que sean interdisciplinar, transdisciplinar, que nosotros veamos reflejadas para que todas estas nuevas enseñanzas, para que nuestros alumnos se encuentren incentivados, motivados, para poder ir todos los días a la escuela, que tanto cuesta muchas veces mandarlos, porque las familias también nos están pidiendo estos cambios, ¿no? Cuando un alumno tiene motivaciones, tiene incentivos, no tenemos ni siquiera que despertarlo, va solo, ¿no? Así como yo he visto que muchas veces van solo cuando hay buenos proyectos de feria de ciencias, cuando trabajamos con el método científico, cuando trabajamos con excelentes proyectos que he visto en escuelas térmicas y agrotérmicas porque los motivas, hagamos lo mismo con nuestra escuela secundaria orientada. Así que están ustedes, sin ustedes no lo podemos gestionar, no lo podemos cambiar, así que una apuesta fuerte a este acompañamiento. Muchísimas gracias y buena jornada. Desde hace 4 años la provincia de Entre Ríos universalizó la propuesta del programa La Provincia. A mediados de 2017 iniciamos un nuevo trayecto formativo sobre alfabetización que comenzó reflexionando sobre lectocomprensión y que continuará en el presente año agendando además escritura y resolución de problemas. Este año el programa va a tener una nueva configuración. No vamos a tener más facilitadores y van a haber coordinadores departamentales. Yo se los voy a presentar ahora solamente para que el nombre tenga una cara, para que nos podamos identificar. Posteriormente, nosotros nos vamos a comunicar con ustedes y vamos a empezar a trabajar en conjunto. Yo me llamo Sandra Capello, voy a estar coordinando un poquito el programa en el departamento y me van a acompañar Valeria Bendler, María de los Ángeles Rouge, el profesor Roberto Rossi, la profesora Rosa María Ramírez y la profesora María Raquel Pérez. Como les decía recién, a partir de ahora nos vamos a comunicar, seguramente por mail, en un primer paso, pero es solamente para que sepan quién les está escribiendo a nombre del programa. Muchísimas gracias por su asistencia.
esperamos poder ser realmente útiles y que la propuesta sea tan válida como la estamos considerando nosotros desde el programa. Ahora lo más importante, las contenidistas. Por lengua nos acompañan la profesora Marta Zamero y la profesora Gladys Widmer. Posteriormente las vamos a escuchar también a Claudia Kemmerer, a María Elena Juncosa, y forman parte también de las contenidistas del programa Gloria Tarulli, que en este momento no está, María Elena Ruggier y la profesora Patricia Todoni. Muchas gracias nuevamente. Bueno, buenos días. En principio, gracias a las autoridades por acompañarnos, y en realidad ahora vamos a ir a los bifes, como decimos nosotros. Quizás la disposición espacial no condice demasiado con esto de jornada de trabajo que estamos proponiendo, pero es la manera que encontramos para salvar esta cuestión de presentar o acordar las lógicas con las que se ha pensado el trabajo a partir de ahora, sin contar, por ejemplo, con los facilitadores. Entonces hay una reestructuración en el equipo de trabajo, y entonces este encuentro tiende a contar y trabajar juntos y contribuir a que ese día institucional sea lo más productivo posible. Ustedes saben que no estamos en la etapa fundacional del trabajo. Nosotros este es el segundo trayecto formativo en el marco del programa, y siempre se ha caracterizado, lo comenzamos el año pasado, todos ustedes lo saben, y trabajamos algunas temáticas o problemáticas fundamentales que ya las vamos a ir retomando. Pero en principio el trayecto formativo tiene un sistema de engranajes a manera de ejemplificarlo, ¿sí? O de entenderlo. Y no es casual que en ese sistema de engranajes nosotros tengamos una de esas piezas que ocupa un espacio mayor, que es más grande, más importante, que es la jornada institucional. Todos nosotros sabemos, colegas, que el fuerte de nuestro trabajo, el impacto, va a estar si en esa jornada institucional lo que pasa es sustancioso y de peso. Si eso se da, es muy probable que también en el día a día de la institución el trabajo surja, fluya y hasta contagiemos a aquellos que recién se están integrando. También aparece una cuestión de flechas que tiene que ver con la comunicación y cómo ese sistema de engranaje fluye. Y de eso se trata, justamente de comunicar, es lo que estamos haciendo hoy. Nosotros pensamos como equipo una propuesta de trabajo que nos sale de una idea un tanto, etérea, sale de lo que justamente informaron y solicitaron los equipos de directivos, los equipos de rectores, los equipos institucionales, como demanda de cada una de las instituciones. Acá se hace un relevamiento, ustedes ven allí abajo un óvalo que plantea el monitoreo que se va haciendo de todo el trabajo. Allí también están y surgen justamente las bases de por qué se está trabajando de una determinada manera. Todos nosotros sabemos, por ejemplo, que si se trabajó el año pasado la comprensión lectora, sabemos que ese es un tema un tanto álgido en las escuelas, ¿verdad? Pero cuando lo tenemos registrado y vemos porcentajes, es como que nos comprometemos de una manera particular y ponemos el foco donde efectivamente las instituciones están marcando como necesidad de trabajo. Este año lo que estamos viendo es pasar de ese planteo más global que tenía que ver con la comprensión lectora, y una comprensión lectora entendida como la posibilidad de inclusión que da a los chicos en las escuelas, y como la alfabetización vista desde el lado del derecho, ¿verdad? Nosotros estamos pensando en trabajar
y de generar una propuesta que favorezca para que los chicos estén integrados en las escuelas, y un puntapié inicial es la comprensión lectora. Eso era lo macro el año pasado. Este año, a partir de los informes de las escuelas, vamos a focalizar la cuestión en la comprensión de consignas, que surge de la solicitud y de la demanda de las escuelas, de las instituciones, ¿verdad? Nosotros comentamos el recorrido en el marco de esas jornadas institucionales, y lo que básicamente queremos hacer es marcar ese recorrido para recuperar todo el material y lo trabajado. Nosotros, colegas, sabemos que ha habido y que hay permanentemente mucha movilidad en las escuelas, y que si nosotros no contamos con la información y con el recorrido que ya ha hecho la institución, nuestra institución a la que pertenecemos, el compromiso es menor. Ahora, si estamos informados, si contamos con el material, si sabemos a qué acuerdo se ha llegado en esa institución en particular, nuestro compromiso es mayor. Nosotros planteamos un marco general previo que se dio el año pasado, ya lo comentó Sandra. Después pasamos a la jornada institucional 1, que estuvo destinada a la revisión de las decisiones institucionales que se asumen en la enseñanza de la lectura. El propósito central fueron los acuerdos didácticos. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo habrán charlado seguramente en su institución en este recorrido. Se planteaban cuestiones, se acordaban cuestiones al interior de los equipos, pero no quedaban registrados, ¿sí? Y esto de no escribirlo, de que no esté circulando en la institución, hacía que al año siguiente, por distintas circunstancias, se fueran diluyendo esos acuerdos. Después se generó otra jornada institucional, la número 2, que fue destinada a tomar todas esas reflexiones, retomarlas, y aparecen, que ustedes lo deben tener en sus instituciones, aquellos cuadros orientadores por nivel, ¿sí? Que trabajamos básicamente el qué textos circulan en las escuelas, los colegas están asintiendo cuántos textos, por qué la cantidad, qué calidad, de qué estamos hablando, qué priorizamos y por qué. Después, en el mismo cuadro hablábamos del para qué. Nosotros presentamos determinados textos y esos textos circulan en las escuelas, ¿para qué? ¿Sí? Encontrarle el sentido en cada una de las áreas. Y después, en la jornada institucional 3, se retomaron aquellos acuerdos didácticos que se fueron viendo en cada una de las jornadas, en la 1 y 2, y se pensaron en función de mirar el 2018 con estos elementos en la mesa de discusión. Bien, ¿cuál es la idea? Saber que no estamos en una etapa fundacional. La idea también es que hay un enfoque particular, que todo ese material que se trabajó el año pasado tiene una lógica que muchos de ustedes ya la conocen porque lo han trabajado, y que justamente este año, por esta cuestión de diferentes actores y porque se está incluyendo la resolución de problemas a esta temática de la consigna, es que le estamos dando un matiz particular, y esa lógica queremos compartirla con ustedes. Si no llega un documento a la escuela sin una información previa, sin un compartir y discutir y ver qué planteos incluso realizan ustedes a los efectos de pulir todas las cuestiones que puedan surgir para que ese día institucional sea realmente rico. Hoy compartimos y reflexionamos sobre la propuesta final de la jornada 4. Entre todos lo elaboramos. ¿Sí, María Elena? Bien, fíjense, acá aparece en la jornada institucional que se va a realizar el 7 de mayo, ¿sí? El 9, perdón. El 9 de mayo, entonces. Y el trabajo que se va a abordar es particularmente la consigna entendida como problema. Nosotros observamos del material con el que ustedes mismos aportan desde las instituciones que se ha trabajado mucho la comprensión lectora y los textos que surgen
pueden ser el informativo, o de tramas narrativas en general, el argumentativo, el texto expositivo ocupó un lugar central el año pasado. Sin embargo, la consigna que sobrevuela todos los espacios curriculares y todas las tipologías textuales es una cuestión sobre la que no se pone el foco. En la enseñanza, no aparece en las propuestas de enseñanza. Y sin embargo, quienes trabajamos en institutos terciarios o en la facultad sabemos que cuando se preparan los cuadernillos para los ingresantes, el tema de la comprensión de consignas es un tema a resolver porque no se ha podido o no, en muchos casos los mismos ingresantes dan cuenta de que no comprenden las consignas. Nosotros presuponemos que tiene que ver quizás con esto de que la consigna aparece como contenido a enseñar en el segundo grado de la escuela primaria, alfabetización inicial, segundo año. Allí aparecen las estrategias, allí aparece la propuesta de enseñanza y el contenido como tal. Después, es como que se empieza a naturalizar la presencia de la consigna en todos los espacios curriculares, en todas las propuestas, pero no está explicitado. Nosotros estábamos rastreando los diseños curriculares de secundaria, por ejemplo, y la consigna no aparece como enseñanza, como un contenido de enseñanza. Sí, es cierto que en la alfabetización avanzada no tendría por qué estar especificado, porque eso, si nosotros miramos el nivel educativo como un proceso, sabemos que tenemos que retomar a partir de lo que efectivamente el alumno aprendió y no de lo que nosotros suponemos que se ha enseñado hasta ese determinado momento. O sea que la consigna, que tiene una particularidad especial por el tipo de texto que es, que maneja un tipo de vocabulario o léxico específico y uno de uso común, que tiene una intencionalidad particular, que plantea una distancia entre quien la produce a esa consigna y quien la va a poner en juego a las horas de producir conocimiento, es una cuestión que se debe trabajar de manera más profunda y sobre todo tratar de lograr sistematicidad en eso al interior de las escuelas. Ya lo trabajamos mejor. La otra propuesta que nosotros estamos planteando, y fíjense que acá el color de la letra es otro, porque acá estamos desarmando de alguna manera el material que va a llegar a las escuelas, ¿sí? Y lo que nosotros estamos planteando es la lógica para contribuir a que el día institucional sea de manera más provechosa utilizado el mismo. Estamos planteando una agenda no con horarios, sino una agenda con momentos. ¿Por qué, colegas? Porque cuando los tiempos se dilatan, hoy nos pasó, ¿verdad? Por eso nosotros estamos tratando de hacer todo mucho más rápido. Nos pasó que se dilató un tanto la agenda prevista. ¿Qué es lo que se resiente? Se resiente, estoy pensando en un día institucional, se resiente ese momento en el que se van a establecer los acuerdos institucionales respecto de qué, cómo y para qué vamos a plantear determinadas consignas, qué vamos a acordar al interior de todo el equipo, al interior de nuestra escuela, de nuestra institución, respecto de cómo abordar esta problemática en particular. Entonces, proponemos que se establezcan momentos en esa jornada. ¿Cuáles son los objetivos? Desarrollar una jornada institucional en la que el equipo docente y directivo de cada institución retome los acuerdos didácticos, y acá los alumnos pueden tomar esa consigna y pueden resolverlo, sin que haya previamente un encuadre sería el copete de esa consigna para empezar a seducir al alumno y que le provoque algún conflicto cognitivo, algún interés particular para resolverla. Entonces eso necesita de un marco previo, en la mayoría de los casos, no siempre, porque nosotros sabemos que las consignas, una misma consigna puede ser extremadamente valiosa en un determinado momento del proceso o directamente provocar el desgano del alumno porque no sabe por dónde arrancar su trabajo a partir de ella. ¿Sí? Bien. El otro es focalice la reflexión en uno de los componentes de la propuesta, la consigna pensada como un problema a resolver.
Sandra planteaba recién el tema de que estamos trabajando en conjunto desde dos áreas para plantear una consigna no como un texto más instruccional, obviamente, sino también pensarla como un problema a resolver, como un desafío. La fundamentación de la propuesta plantea en el documento que ustedes van a tener es en el primer trayecto del PNFP y en las encuestas realizadas en el programa en relación con la lectura aparece la comprensión de consignas como una de las preocupaciones docentes. Por otra parte, en la jornada institucional nos preguntamos cuáles son las decisiones a tomar y qué tareas realizar para preparar un proyecto de enseñanza de lectura. Todo ese planteo que se realizó el año pasado respecto de cómo plantear un proceso de enseñanza de comprensión lectora, lo vamos a tomar ahora, pero de manera parcial o enfocado particularmente al tema de la consigna. Sí, claro, bien, Marta aclaraba que no solamente fue el año pasado, sino también en febrero cuando se estuvo preparando ya el presente ciclo lectivo. En ese caso nosotros estaríamos recuperando absolutamente toda la bibliografía con la que se cuentan las escuelas para ello. ¿Sí? Cuando hablo de bibliografía es esto de tener el material que se fue trabajando hasta el momento. La otra cuestión, ¿sí? Bien, la lógica que seguimos nosotros en la propuesta es la siguiente: elaborar actividades y consignas, guías o consignas seriadas de lectura para que los alumnos comprendan cada texto o fragmento seleccionado y las consignas para que los alumnos resuelvan los problemas de lectura. Seguimos con los objetivos que habíamos planteado hoy. Acordar y prever el grado de ayuda que se requerirá, lo planteamos recién también, ¿verdad? Decidir cuáles son las actividades que serán de resolución individual o de resolución grupal. Nosotros sabemos, colegas, que a veces nos dejamos influir, por llamarlo de alguna manera, con determinadas modas y caemos en actividades individuales o grupales en algunos casos. Lo que estamos planteando acá es prever qué consignas puntualmente van a estar dirigidas al trabajo individual y cuáles al trabajo grupal, y que haya allí que esté la presencia de ambos, y sobre todo que ninguna, incluso las consignas que están pensadas para fuera de la escuela, ¿verdad? Nosotros cuando nos ponemos en el equipo de trabajo a analizar consignas, vemos que hay consignas que están pensadas para que el alumno realice individualmente, fuera del ámbito escolar, que requieren de un tiempo particular, que requieren de un conocimiento previo particular, que requiere de material particular, y la consigna se reduce quizás a 1 o 2 renglones. Todos esos elementos que nosotros estamos planteando como obvios, el alumno los necesita. Y para estas cuestiones es que se necesita también un trabajo acordado institucionalmente, ¿sí? Acordar en el modo en que serán retomadas en clase las tareas resueltas en la casa por el alumno. A ver, esa instancia de devolución o de trabajo compartido o de corrección, como de cualquier forma que la llamemos, tiene que ver en muchísimos casos con el único momento que tiene el alumno para entender qué es lo que no entendió de la consigna, cómo la puede enriquecer, qué otros elementos puede aportar para. Se ha observado en algunas circunstancias, y quizás muchos de nosotros lo hemos hecho también cuando hemos estado en las escuelas o en el aula particularmente, presentar un grupo de consignas, y a veces la corrección de esas consignas pasa por una cuestión solitaria e individual, siendo que el momento de planteo y el momento más rico tiene que ver justamente con esto, con sentarnos digo, de una manera, en el aula a debatir, a reflexionar, a ver qué cuestiones de esa consigna y de ese trabajo hay que mejorar, reforzar o no. Y estamos aprendiendo con el otro, a partir de lo que el otro vio también, ¿verdad? Pasamos luego a la actividad número 1.
es la apertura de la jornada en plenario, equipo directivo y docentes. Como decía anteriormente, el equipo directivo va a contar con el material, con el marco teórico, por cualquier consulta que quiera realizar o cualquier aporte que quiera realizar, incluso respecto de lo que se viene trabajando el año anterior. Decíamos, hoy Sandra presentó, Inés presentó el equipo de coordinadores. Cualquier cuestión que surja como inquietud o como posibilidad, esa sería la vía de comunicación para, entre todos como equipo, tratar de dar respuesta a lo que se vaya presentando institucionalmente, ¿sí? Es importante tener los acuerdos que se fueron escribiendo anteriormente. ¿Por qué? Porque esos acuerdos que se acordaron, iba a decir, a los que se comprometió el equipo docente, no son cuestiones que quedan estáticas y firmes en la institución. Lo que se está pensando son acuerdos que, a la luz del marco teórico que llega o de nuevas discusiones que se generan respecto de ese marco teórico, se puedan ir modificando, ampliando o enriqueciendo, ¿verdad? Bien, en la actividad 2 es una actividad grupal. Se organizan en grupos de docentes por ciclo, cuidando que no sean grupos muy numerosos, para que todos puedan participar y no se pierda la diversidad del análisis. Y se le hacen unas preguntas a los docentes, preguntas que de alguna manera se armaron teniendo en cuenta los informes que planteaban respecto de la dificultad que tenían los alumnos para comprender las consignas. Esta es la lógica. No se ha leído el material. Primero se parte de pensar en grupo, que seguramente en ese equipo va a estar representado por docentes de distintos campos del saber, a los efectos de ¿qué? De que cada uno, nosotros sabemos que cada campo del saber vehiculiza sus conocimientos de una manera particular, ¿sí? Códigos, signos. El trabajo en grupos nos va a permitir el aporte de cada docente respecto de las dificultades que tiene desde su área o que percibe desde su área. Por eso estamos pensando en un trabajo grupal, en pequeños, de un número de docentes que no tendrían que exceder los 4 o 5 docentes, para que el trabajo sea realmente rico y ágil sobre todo. Después, luego, lean lo escrito por cada uno y sin repetir, realicen grupalmente una lista única de los motivos que señalan, siempre en orden de importancia. O sea, a ver, 5 o 6 docentes plantean los que consideran o ven como problema. Luego, individualmente, luego en el equipo, nosotros hacemos una lista priorizando los que son comunes, los que pueden incidir en todas las áreas o lo que el equipo considere como más importante. Jerarquizamos esos problemas. Luego, de conformada la lista, les proponemos pasar a la actividad de leer un texto sobre el tema. Recién les decía que lo que se intenta como grupo de trabajo es ofrecer una bibliografía posible de ser trabajada en un día institucional. O sea, nosotros sabemos que todos ustedes pueden hacer circular al interior de la institución muchísima bibliografía respecto de cualquier problemática que se esté dando en la institución. Pero para que se pueda abordar en el día institucional, hemos seleccionado algo breve, conciso, pero potente, a los efectos de que sea discutido a la luz de lo que se planteó, de esa lista que se planteó. La actividad número 3, lectura y comentario de texto, grupal, pequeños grupos, lectura del texto, es lo que estábamos planteando recién, y analizamos algunas consignas seleccionadas de las que han traído para trabajar en la jornada. Nosotros al final del documento que se ofrece para el trabajo institucional, estamos solicitando básicamente que se cuente con consignas, 3 o 4 consignas, cada docente aporte esto, sus diseños curriculares, los de su espacio curricular. ¿Para qué?
para tratar de poner en diálogo, primero, cómo está planteado en el diseño curricular de suyo, el que le pertenece, de su nivel, de su espacio curricular, cómo está planteado el abordaje de la consigna, ¿verdad? Y ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, que vamos a tener que volver a diseños curriculares de ciclos o de años anteriores para ver cuál es la propuesta, porque si estamos planteando algunas dificultades quiere decir que hay pasos que es posible que haya que retomar, ¿sí? También les decía que habíamos solicitado algunas consignas propias de cada uno de los docentes, pero a su vez ofrecemos algunas por las dudas, como para tener herramientas y material de trabajo que nos pongan en situación de discutir, de evaluar qué pasa con esas consignas, qué cuestión hay que explicar antes, qué cuestión hay que poner sobre el tapete y ver cómo la abordamos para que esos alumnos, cuando llegue el momento de resolver esa consigna, se sientan seguros y sobre todo entusiasmados porque saben que hay una cuestión, dos cuestiones puntuales para resolver, pero que no todo le resulta confuso y complejo. Hubo un acompañamiento del docente. Por otra parte, también podemos revisar a qué apuntamos, qué operación cognitiva queremos que ese chico realice, qué queremos que él haga a partir de esas consignas. Nosotros descubrimos, y ustedes lo habrán visto miles de veces, que en algunas propuestas, las editoriales, por ejemplo, después de un texto, después de un planteo determinado, formulan consignas que circulan en las escuelas mucho más de lo que cada uno de nosotros deseamos en muchos casos, y que apuntan todos a una linealidad respecto de cómo está planteado el texto que realmente motiva el desgano del alumno a resolverlas. Pero una linealidad no solo en la trayectoria, por decir de alguna manera, del texto, sino que también las preguntas apuntan a copias literales de algunos fragmentos o algunas construcciones que están planteadas en el texto. O sea, creo que nosotros como docentes lo que queremos, lo que deseamos es romper con esa linealidad y romper también con esta cuestión un tanto reduccionista de hacer una pregunta que requiera solo de visualizar la respuesta y transferirla a ese cuestionario que se está respondiendo. La debiera ser el tema de inferir. ¿Qué es inferir? ¿Sabe el alumno lo que es inferir? Cuando se están realizando inferencias respecto de un texto, ¿el alumno sabe que esas inferencias varían particularmente si nosotros estamos buscando, por ejemplo, una causa de determinada cuestión? Que cuando nosotros estamos apuntando a inferir, esta inferencia puede remitirse a un elemento que está cercano en el texto o que está lejano respecto del recorrido que se está haciendo. ¿Sabe un alumno también que la respuesta a tal consigna es un tanto abierta porque va a tener que ver con el conocimiento del mundo que ese alumno tenga? Entonces, estas son las cuestiones que se debieran debatir o que pueden generarse en estas instancias de discusión en el día institucional y que pueden generar que se lleven propuestas al aula que sean más interesantes, ricas, o que haya por lo menos un mayor acompañamiento cuando el alumno tiene dificultad. O sea, sabemos que el alumno tiene dificultad para comprender muchas consignas. Lo que debemos trabajar es cómo lo acompañamos, cómo lo ayudamos, cómo lo incluimos en ese proceso para que realmente pueda transitar ese recorrido. ¿Cuáles son los aspectos de las consignas? Bueno, qué explicaciones y demás lo estuvimos viendo recién. ¿Y cuáles son los aspectos de las consignas que más se descuidan según el criterio de este grupo? ¿Se acuerdan que hablábamos de hacer una lista, que hablábamos de tener eso en la mesa de trabajo del día institucional? También dijimos vamos a tener un material teórico y vamos a tener consignas que son discutidas al interior del grupo, con todos estos elementos. A ver,
qué acompañamiento, qué material extra necesita ese alumno, qué explicaciones, qué saberes. Es bastante frecuente que no focalicemos los docentes, porque lo consideramos obvio realmente, qué saber previo necesita ese alumno para resolver esa consigna. El otro día lo charlamos con algún grupo de docentes, estoy hablando no de los primeros años de la secundaria, sino en el orientado, primeros días de clase se solicita que en un ensayo un grupo de alumnos comente, plantee cuestiones centrales de esa misma asignatura el año anterior. Así, un recibimiento crudo, ¿sí? Es una anécdota, pero pasan algunas cuestiones en las escuelas que sin llegar a ese nivel realmente ofrecen o actúan como obstaculizadores y no como facilitadores de un proceso. Valeria el otro día cuando estábamos hablando decía, y nosotros legitimamos a veces esto de que el alumno no comprende la consigna y ayudamos de tal manera que lo que estamos haciendo en definitiva es decirle qué tiene que hacer y no intervenir de tal manera que el mismo alumno encuentra el recorrido que debe transitar para poder responder, pero resolver esta consigna, ¿sí? Después aparece la actividad de análisis grupal en pequeños grupos y lo que se plantea, lo que está en el documento es, colegas, ¿se está entendiendo? ¿Sí? La lógica es esta, estamos presentando el documento que se elaboró con la total intención de ayudar en ese día institucional, de orientar y de dar respuesta a lo que se planteó. Pero pueden haber cosas que quedan como dudas, por favor, plantéenlas. Es una jornada de trabajo que, como decía hoy, la estamos planteando así onda, más bien exposición, pero porque por ahí no se dan los tiempos para trabajos más reducidos que sí se van a dar después con los coordinadores de los grupos, ¿sí? Bien. Analicen detenidamente la lista de motivos por los cuales ese grupo cree que los alumnos tienen dificultades para comprender consignas, eso ya lo vimos. ¿Cuáles de los aspectos a mejorar pueden asumirse como responsabilidad de todo el equipo docente? Todo el recorrido, colega, de este planteo apunta a un objetivo que es que queden primero acordados y luego escritos, todos los pasos, los planteos establecidos como acuerdos institucionales respecto de una consigna, ¿sí? Que es la problemática que se plantea. Dice después, como conclusión de este proceso de trabajo grupal, elaboran los aportes que pueden convertirse en acuerdos para todos los docentes sobre la elaboración de consignas y la enseñanza de su lectura. En el plenario cada uno presentará estos aportes. Bien, hay una cuestión que quiero plantear o retomar y es esto que tiene que ver con buscar, tomar, tener los documentos curriculares de años anteriores, incluso del ciclo anterior. Nosotros sabemos que la alfabetización avanzada comienza a partir del 4º grado de la escuela primaria y que el contenido consigna lo trabajamos en 2º grado de la escuela primaria. Obviamente hay una distancia abismal entre un ciclo y el otro, pero ese recorrido que quizás en alguna parte quedó un tanto interrumpido respecto de este saber en particular, hay que retomarlo para poder avanzar respecto de esto. Seguramente con todos estos puntos que nosotros estamos planteando y que hemos tratado de tomar de los planteos que ustedes han hecho en sus informes, se esté salvando de alguna manera la necesidad de trabajar permanentemente con estos documentos. Pero ustedes saben que en los diseños curriculares de primaria nosotros tenemos los saberes por un lado y por otro lado todas las propuestas de enseñanza para ese determinado año, ¿verdad? Entonces allí se va haciendo como un paso a paso, un recorrido para todos los tipos de textos
en lo que se está incluyendo las consignas o los textos instructivos o instruccionales, que son los que, a los que pertenece la consigna. ¿Sí? Recién, por ejemplo, escuchábamos a Marta Landó decir el problema, o que en muchas escuelas están, por ejemplo, los laboratorios intactos, ¿verdad? ¿Cuántos textos para trabajar lo instructivo tenemos allí? Un sinnúmero, ¿sí? Lo que pasa es que cada docente, desde su área y con la particularidad que ese espacio tiene, debe asumir el rol de enseñar la consigna, de acompañar, no solamente la consigna, todos los tipos de textos, ¿verdad? Porque cada campo del saber tiene una manera específica de plantear su saber, y eso solo lo conoce el docente. Nosotros podemos ir a un laboratorio y le tenemos que enseñar a ese alumno cómo funciona el microscopio, por ejemplo, para poder resolver una determinada actividad que se proponga, ¿verdad? Cualquiera sea, no necesitamos un ejemplo puntual. De la misma manera, necesitamos tomar los textos sin ser docentes de lengua y ver cómo los abordamos para poder resolver las problemáticas que se puedan presentar en ese sentido. Bueno, creo que, no sé... La actividad 5, los acuerdos didácticos, docentes y directivos. Luego de realizar las actividades anteriores, les proponemos trabajar sobre los acuerdos didácticos respecto de la formulación de consignas. Cada grupo va a exponerlo, va a exponer las conclusiones, se organizan los puntos comunes para avanzar sobre los acuerdos y cada institución y equipo de ciclo encontrará los puntos más débiles a realizar en la propuesta. Insisto en esto también. Tenemos que pensar que cuando estemos analizando la comprensión lectora, mirando la consigna, pueden surgir propuestas o pueden surgir la necesidad de hacer ajustes a los acuerdos institucionales que se fueron formulando respecto de la comprensión lectora en general. En síntesis, lo que venimos trabajando hasta acá es no considerar lo obvio como tal, tratar de que cada docente asuma esta dificultad que se está visualizando respecto de la comprensión de este tipo de texto en particular en esta propuesta, ¿verdad? Nosotros estamos pensando en la comprensión lectora en general porque es lo que se viene trabajando desde el año pasado muy fuertemente, ¿sí? Y la otra, nada de lo que se propone en este trabajo, como el recorrido que venimos haciendo desde el año pasado, se contrapone, se contradice en absoluto con los documentos curriculares que rigen para cada uno de los niveles. En el caso particular del nivel secundario, el rastrear el documento, a ver cómo está explicitada la enseñanza de la consigna, cuesta porque también en los documentos aparece esto como obvio, como que ya se debe, o sea que es un contenido, un saber que ese alumno debe tener. Sin embargo, si vemos que lo arrastramos hasta el nivel terciario o la universidad, significa que es algo de lo que tenemos que asumir ese tema, esa problemática y tratar de aportar en la medida de nuestras posibilidades para resolverlo. No sé, ¿qué cuestión? María Elena. Antes de pasar estrictamente a la resolución de problemas, dos aclaraciones. Una ampliación respecto de lo que Gladys acaba de señalar sobre cómo fue abordado en vías institucionales anteriores este problema. Nosotros, a partir de la instancia de monitoreo, hemos podido recoger algunas de las conclusiones, de las preocupaciones y gran parte de los acuerdos didácticos que se celebraron en las escuelas secundarias. Una de las cuestiones que aparece allí es que la consigna, la comprensión de consigna, que es un tipo específico de comprensión lectora, ¿no es cierto? Estamos hablando de comprensión lectora. Se le exige al alumno, pero es decir, el acuerdo didáctico es exigírselo al alumno. Y nosotros lo que estamos diciendo es,
un acuerdo didáctico tiene que operar sobre lo que los docentes vamos a hacer para que el alumno la comprenda. No solamente exigírselo, porque si sabemos que no ha podido llegar a comprender consignas, tenemos que acordar el modo en que vamos a trabajar esa enseñanza. Bueno, María Elena. Bueno, cuando comenzamos a trabajar este año con el equipo de la provincia, teníamos dos cuestiones que ir mirando de acuerdo a la propuesta que nos hacían los documentos nacionales. Uno era continuar trabajando sobre este proceso de lectura. Y lo otro era comenzar a trabajar con la resolución de problemas. Desde el enfoque matemático, con Claudia compartíamos, y lo hacíamos con los coordinadores en el primer encuentro de este año, a partir de un esquema de este tipo, donde a lo que era una propuesta, que era ¿qué entendemos por aprender matemática?, nos respondíamos desde la resolución de problemas, pensando a la resolución de problemas como un contenido transversal en cualquier nivel y en todas las áreas. Un contenido transversal, un contenido dependiente de la lectura y de la escritura, totalmente dependiente de la lectura. Y además veíamos que la resolución de problemas es imposible de abordar metodológicamente si no hacemos un real trabajo del docente sobre los contenidos específicos matemáticos. Si matemáticamente no domino el contenido, muchas dificultades he de tener de poder proponer situaciones de resolución de problemas que permitan a nuestros alumnos de modo transversal avanzar en el conocimiento. Eso nos planteábamos desde el punto de vista matemático. Entonces, cuando decíamos, pero ¿qué incidencia tiene esto en todo el espectro del andar del estudiante por la escuela, en su formación? Y para eso lo pensábamos a esa resolución de problemas, la seguíamos pensando como un contenido transversal, seguíamos dándonos cuenta que dependía totalmente de la lectura y nos dábamos cuenta que era específica de cada una de las áreas, y en cada una de las áreas el especialista era el que iba a determinar desde su propia formación y su contenido cómo iba a avanzar. Entonces, si nosotros visualizábamos al problema de esa manera, nosotros veíamos que una conexión intrínseca entre lo que era resolución de problemas en cualquier ámbito del conocimiento, sea el área que sea, entendida desde la especificidad del área, pero ligada a la consigna, decía. ¿Por qué ligada a la consigna? Porque entendemos a la situación problema como una manera de trabajar. Entendemos que resolver un problema no es un proceso de aplicación de contenido, sino que resolver un problema es un camino de acceso al contenido, un problema de construcción del contenido. ¿Por parte de quién? ¿Del estudiante? No, de todos. Nosotros, equipo, cuando empezamos a armar y recorrer un camino para armar esta propuesta, tenemos que resolver problemas. Ese fue el primer desafío. ¿Cómo vamos a conectar las áreas? ¿Cómo vamos a vincular esto en una propuesta? ¿Cómo lográbamos que esa propuesta fuera convocante
para que ustedes en sus propias instituciones puedan llevar a planteos que los docentes se sientan motivados a reflexionar sobre su práctica, a cotejar su práctica con la teoría, a poder pensar en dar un paso adelante. Es decir, en resolver un problema. Pero primero lo tenemos que resolver nosotros. Después va a llegar a un momento en que los docentes de las instituciones de ustedes, como hacen habitualmente con otras cuestiones, también harán en ese institucional resolviendo problemas en torno a la consigna. Y finalmente llegaremos, si este camino se va dando como nosotros lo pensamos, vamos a llegar con consignas a los niños, a los estudiantes en general, no importa de qué nivel, con consignas que produzcan esos movimientos, con consignas que no sean lineales, que no sean, dijera Gladys hace un ratito, que no conduzcan a reproducciones exactas de los textos. Es decir, estamos pretendiendo que se entienda y se encargue a la producción de consignas pensándola en verdaderos motores de construcción de conocimiento, que en una pequeña consigna o en una gran consigna, no importa lo que estemos haciendo, de un contenido, de otro contenido, sea una propuesta que implique un movimiento intercognitivo que lleve a que hemos dado un paso para adelante. Cada estudiante desde donde está y en lo que está en ese momento, pero siempre accediendo a pasos hacia adelante. ¿Desde dónde? Desde donde está y con todo su camino recorrido. Por eso es que plantear un problema, en este caso plantear una consigna como problema, no es una cuestión que se puede hacer si nosotros no manejamos el contenido específico del área en el que estamos totalmente. Porque no vamos a poder manejar cuáles son las variables didácticas que hay que hacer articular para que la lectura de esa consigna, el verdadero sentido de la lectura de la consigna, los motive a los estudiantes a ponerse en esa búsqueda de conocimientos para poder llegar a descubrir alguna otra cosita que le permita avanzar. Ese es un poquito así el planteo desde donde nosotros nos paramos. Entonces, parados desde ese lugar, tenemos que analizar qué entendemos por el problema y cuáles son las características de ese problema. Y ahí está Claudia con muchas ganas de contárselo. Buen día. Bien, con María Elena, cuando podés pasar María Elena, la otra Filmina, cuando pensamos en cómo abordar la resolución de problemas, tomamos un concepto que es muy de la matemática, pero que parece que sirve a todas las áreas, porque en realidad partimos de la heurística de Polya, un autor vuelvo a decir, del área de matemática, pero que presenta que él dice que un alumno comprende una consigna, o para nosotros comprende un problema, cuando puede determinar cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Es decir, nosotros planteamos que en cada consigna siempre existe un interjuego entre los datos y las incógnitas que se le presentan al alumno. Datos que pueden estar o no escritos en el problema, o datos que se pueden buscar a partir de lo que está enunciando ese problema. Y al pensar en interjuegos, nosotros estamos pensando en que todo problema o en toda situación de resolución se presentan juegos entre las distintas informaciones que se dan. Nosotros en una consigna podemos tener información que conocemos, que es la que nos está dando el enunciado, la consigna, o información que debemos conocer. Como decía María Elena, nosotros estamos pensando que la resolución de problemas no es una aplicación de un contenido, sino que es el motor del aprendizaje, es decir, el motor para la adquisición de un nuevo contenido.
Por lo tanto, es imprescindible que dentro de esa consigna haya información por conocerse, porque si no estaríamos haciendo una mera aplicación de algo que ya le explicamos primero a los alumnos, o algo que los alumnos ya saben y por ende ya no tenemos un problema. Hay información específica, que puede ser específica del área, específica del problema, etc. Y hay información que es complementaria, es decir, hay información que me va a servir tal cual está escrito ahí en el problema o en la consigna, o hay información que es complementaria, pero que me va a ayudar a buscar informaciones a mí para poder resolver ese problema. Hay información explicitada, presente en la consigna, y también hay un juego de esa información explicitada con la información guardada en la memoria del estudiante que tiene que resolver esa consigna. Difícilmente, y esto lo tenemos que tener en cuenta, algún alumno pueda resolver un problema si no tiene ningún conocimiento previo de dónde anclar ese problema. Es decir, nadie puede resolver algo que no tiene ninguna noción previa que le permita acercarse a ese conocimiento. Por eso es importante que la información explicitada tenga relación con algo de la información que el alumno posee para poder resolver ese problema. Hay información disponible en la consigna e información que se puede obtener a partir de esa consigna. Por eso nosotros hablamos de un interjuego, es decir, es dentro de una consigna. Si pensamos en una consigna, vuelvo a repetir, como motor de conocimiento, que es la propuesta que tienen nuestros diseños curriculares en todas las áreas, es imposible que no se den estos juegos a la hora de la consigna. Por eso planteábamos esta cuestión de interjuegos entre informaciones presentes, explicitadas o no. Y el papel del docente acá es clave. ¿Por qué es clave el papel del docente? Primero porque para abordar un trabajo de este tipo, así como decía María Elena, es imprescindible que el docente maneje el contenido. Si un docente no maneja el contenido que tiene que enseñar, difícilmente pueda hacer un planteo de consignas que le permita al alumno abordar distintos saberes. Por otro lado, tiene que tener el docente un claro conocimiento y distinción entre cuestiones del lenguaje. Cuestiones del lenguaje específico, y acá cuando trabajábamos con las profesoras de lengua, aparecían estas cuestiones de que durante una mañana un chico puede escuchar muchas veces la palabra función, pero en distintas áreas, y para cada una de esas áreas el concepto función es otro. Una cosa es lo que decimos los matemáticos cuando decimos función, otra cosa es lo que dicen los de lengua cuando dicen la función sintáctica, y otra cosa es lo que dicen los de biología cuando hablan de alguna función. Y el chico lo escuchó toda la mañana, y en las áreas presuponemos que nuestros alumnos entienden que la función en matemática quiere decir esto, que la función en lengua quiere decir esto, que la función en biología quiere decir esto. Y a veces eso no está tan claro para los alumnos, y eso entorpece la resolución de alguna de las consignas. También hay una cuestión con el lenguaje habitual del alumno, es decir, no podemos desconocer que para los chicos determinadas expresiones quieren decir otra cosa fuera de la escuela, y distintas muchas veces de lo que nosotros pretendemos que sea en cada una de nuestras áreas. Hay una cuestión que tiene que ver con el concepto y contextualizar ese concepto. Es decir, cuando nosotros hablamos de un contenido, un determinado contenido, ese contenido implica un concepto, pero que a su vez tiene un significado dentro de cada una de las ciencias o las disciplinas que abordamos. Yo voy a usar un ejemplo de la matemática para esto, pero supongo que en todas las áreas hay vínculos con eso. Durante mucho tiempo en las escuelas la enseñanza de la división estuvo muy vinculada a la palabra repartir. Entonces por ahí muchos somos de la época en que nos enseñaban a que si aparecía la palabra repartir teníamos que subrayar, y entonces presuponíamos todos que era una división. Y en realidad depende en qué contexto esté esa palabra, no necesariamente el repartir quiere decir una división. Entonces estas cosas son importantes considerarlas a la hora de pensar cómo vamos a elaborar una consigna, es decir, y poder tener clara la diferencia entre lo que es el concepto y lo que es el contexto de ese concepto, que quiere decir cosas distintas, depende del contexto donde esté. Y esto es necesario también explicitarlo, y yo en esto insisto mucho. Los docentes suponemos que nuestros alumnos, porque están en la escuela secundaria, saben cosas que muchas veces o no están claras o no están aprendidas en la manera que nosotros creemos que la tienen aprendida.
Entonces es necesario que en algún momento nos hagamos cargo de esto. Es decir, en algún momento los docentes de secundaria tenemos que parar y tenemos que decir, nuestros alumnos no saben esto. Culpa de quién no importa, pero lo tenemos que aprender, se lo tenemos que enseñar, porque si no, no van a poder avanzar sobre lo que nosotros pretendemos. Y en esto es clave la lectura, es decir, para poder interpretar una consigna y poder resolver un problema, la lectura, como decía María Elena, es transversal, es fundamental. Si los chicos no saben leer de corrido, y difícilmente puedan resolver un problema. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a tener que parar como institución y ponernos a darle herramientas a los alumnos para que puedan leer, porque no van a poder resolver más consignas si los chicos no tienen la capacidad de leer de corrido, porque se pierden en la idea. Es decir, en algún momento la escuela secundaria se tiene que hacer cargo de los saberes que quizás no están presentes cuando llegan nuestros chicos a la escuela. Entonces, no ganamos nada con que los chicos repitan y repitan, porque no saben cosas. En algún momento me parece que es deber nuestro, como docentes, parar y decir, bueno, los chicos no saben esto, es deber nuestro enseñarlos que no sea contenido de nivel, pero no vamos a poder avanzar sobre los contenidos de nivel si primero no está eso. Hay otras cuestiones con respecto a cuáles son las operaciones cognitivas que que se vinculan con esa consigna que nosotros hemos dado, y cuál es la producción que solicitamos. Necesitamos una producción escrita, necesitamos una discusión de las producciones que han hecho los alumnos. Es decir, no sirve de nada esos cuestionarios o esos problemas que son de respuesta cerrada, donde no se da ninguna discusión posterior para ver cómo se llegó a ese contenido, cómo se llegó a esa respuesta, cómo se llegó a esa estrategia de resolución. El aprendizaje más importante no está en la respuesta que se dé al problema, sino en el camino de acceso a ese problema. Y en cuestiones de considerar el error como un motor de aprendizaje, es decir, nuestros alumnos se equivocan, pero no basta decirle está mal o está bien, sino que tenemos que recuperar ese error y leer qué está pasando, por qué los alumnos se están equivocando en estas cuestiones, y que el error también sea parte del aprendizaje, sea un motivo, digamos, para que los chicos puedan revisar sus saberes y a nosotros darnos información sobre cuáles son las hipótesis erróneas, los saberes erróneos, los saberes faltantes de los alumnos que hacen que no puedan resolver correctamente ese problema o interpretar la consigna. Entonces, para elaborar una consigna clara, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿cuándo podríamos decir que tenemos una clara consigna? Justamente cuando esa consigna genere construcción de un nuevo conocimiento. Por eso que decimos que la consigna está planteada, el problema, desde el motor del aprendizaje. Durante años, la educación argentina, y creo que me animaría a decir que todavía quedan resabios de eso, en las instituciones los problemas eran aplicaciones de contenidos que ya se habían enseñado. ¿Sí? La idea, y sobre la que está fundado todos los diseños curriculares de la provincia de Entre Ríos, es precisamente en que el problema tiene que ser un motor del aprendizaje, no una aplicación de un saber que ya se explicó, que se mostró cómo, y después lo aplicamos en algún problema. Y eso vale para todas las áreas, es decir, yo por ahí estoy siendo con ejemplos muy de la matemática, pero en todas las áreas nos encontramos con que contamos cómo pasó tal cosa o damos tal texto y después damos simples preguntas que hacen referencia a lo que dice el texto, y es cuestión de transcribir lo que apareció en el texto, y nunca tenemos un problema para reflexionar sobre eso. Y que la reflexión, vuelvo a insistir, después también sea una reflexión que se comparta, porque tampoco sirve que cada uno reflexione individualmente y no termine después en exponerse. También tiene que ver este proceso, que como decimos acá es dinámico, articulado, continuo, tiene que ver con la forma en que nosotros organizamos las jornadas de trabajo con nuestros alumnos. Y esto no es algo menor a la hora de pensar tareas de resolución de problemas. La propuesta nuestra de la jornada institucional tiene marcados algunos momentos de trabajo individual, momentos de trabajo grupal, momentos donde recuperamos lo que hizo cada grupo. El trabajo de resolución de problemas en las aulas con nuestros alumnos implica eso también. Hay momentos en que los chicos van a trabajar en grupo, los estudiantes. Hay momentos donde tienen que reflexionar solos. Hay tareas que son para hacer en la casa.
y hay problemas para discutir dentro de la escuela. Es decir, yo siempre doy un consejo y digo que los problemas no tienen que ir a la casa, porque no sabemos cómo lo piensan los alumnos en la casa. Lo tenemos que hacer en la escuela porque eso nos permite determinar cómo manejan los alumnos, qué estrategias desarrollan, que las tenemos que ver mientras están trabajando en el aula, no la vemos afuera eso. Entonces es importante que las consignas y el trabajo con la resolución de problemas sea un trabajo planificado que abarque momentos de trabajo grupal, momentos de trabajo individual, momentos de presentaciones colectivas. De esa manera nosotros podemos garantizar que la resolución de problemas va a ser un motor de aprendizaje para nuevos conocimientos de los chicos. Como les decía recién, y esto es muy importante, el tema que la resolución de problemas, la presentación de la respuesta al problema o la presentación de la estrategia favorece la argumentación, es decir, nuestros alumnos tienen que poder argumentar por qué la estrategia que usaron o por qué las respuestas que dieron es la que ellos consideran que es válida para ese problema determinado. Bueno, en relación con todo lo que hemos dicho hasta aquí, ustedes estarán pensando que esta jornada institucional entonces requiere de parte de nosotros, del nosotros colectivo, de los directores aquí presentes, de los coordinadores, un posicionamiento que tiene que ver con no considerar natural un conocimiento que es verdaderamente complejo, es decir, la mediación que la lengua y los textos, en su forma de textos, por supuesto, establece entre los alumnos y el contenido que tienen que aprender, no puede ser asumida como natural. Es realmente algo que tiene que ser enseñado y no puede ser enseñado por un solo profesor, porque no hay una sola forma de leer. El profesor que enseña todos y cualquier contenido en la escuela secundaria tiene que hacerse cargo de los textos que vehiculizan la ciencia que enseña o las ciencias que enseña. Entonces, esta mirada de desnaturalización de este constructo tan difícil para quienes no tienen hogares en los que les ayuden a leer, porque no es lo mismo un alumno que tiene un hogar donde en cualquier situación que se encuentre su papá, su mamá, su hermano mayor o digamos una familia altamente alfabetizada puede ayudarle, que chicos que dependen solo de la escuela y que vienen dependiendo solo de la escuela en sus niveles anteriores de educación. Entonces, no naturalicemos algo que es difícil cuando uno no lo sabe. Después a nosotros nos parece muy natural andar leyendo y escribiendo, pero es muy difícil hacerlo sobre papel y es mucho más difícil hacerlo en el entorno digital, donde los textos pierden absolutamente todas las formas en que logramos codificar la información segura, todos sus parámetros de proveniencia y demás. En segundo lugar, el posicionamiento que recalcamos, para cerrar, es la centralidad, ha quedado bastante obvia, pero vale la pena repetirlo, la centralidad en la enseñanza. Estamos pensando en que no podemos sacarle el cuerpo más allá de la materia que el profesor enseñe a la enseñanza. Y la enseñanza significa no solo hacernos cargo de la ciencia, de la disciplina, de los contenidos que hemos seleccionado porque consideramos socialmente valiosos para que nuestros alumnos los aprendan en la escuela, sino de las formas en que esos alumnos acceden a ese conocimiento. Por eso es muy importante que esta jornada número 4 no se piense como independiente, porque leímos algunos comentarios de ustedes en el repaso de Gladys, que decían esto, caras de a ver qué pasó con esta primera o esta segunda, así que vamos a insistir en esta cuestión. Estamos hablando de una jornada institucional número 4, en términos de un proceso que comenzó preguntándonos qué les damos de leer a nuestros alumnos.
Y esa primera jornada tuvo una fuerte diferenciación entre lo que es promover la lectura y enseñar la lectura en las instituciones. Este posicionamiento es un posicionamiento inicial de nuestro programa. Promover la lectura, la promoción de la lectura puede estar en manos de cualquier agente cultural de la sociedad. La enseñanza de la lectura en nuestro país, en este momento y en instituciones como las que ustedes conducen, está en manos de personas tituladas en nuestra provincia, más allá del título que tengan y de la presencia de muchos docentes que han estudiado para primaria y que hoy están en secundaria, son todos docentes titulados para poder enseñar a leer. Entonces, la promoción de la lectura tiene que ver con movimientos blandos, incluso muy ligados también a la desescolarización propia de tratar de desempolvar un poco la enseñanza de la lectura propia de los años 80, pero nosotros cuando hablamos de facilitar el acceso de nuestros alumnos a los contenidos a través de la lectura, estamos hablando de enseñarles a leer. Y eso, y con esto cerramos, requiere desnaturalizar, centralidad de la enseñanza, y requiere además algo que nosotros hemos visto muy presente a través del proceso de monitoreo. Todos los docentes tenemos que acordar formas de proceder, tanto global como analíticamente, con los textos que hemos seleccionado. En ese sentido, la jornada número 4 plantea un momentáneo cierre de ese proceso que iniciamos preguntándonos qué leemos.